Mis amados aquí y aquí, hermanos y hermanas, a todos y cada uno de nosotros, deseándole una bendición muy grande en este Yom, que es muy maravilloso. El Yom donde Kippur es tiempo de perdonar. Sí, tiempo de perdonar. Yom HaKippurín es lo que habla en el libro de Levítico, capítulo 23, el cual nos enseña todos estos pasos que se dieron de las Moed, de las fiestas del Eterno, para que cada uno de ellas tenga su tiempo exacto y pueda ser hecho y también entendida de cada una de ellas el porqué. Es el día de Yom Kippur, es el día del perdón. Quiero traer una reflexión para ello. Sí, ¿por qué? ¿Por qué este día de perdón? Todos y cada uno de nosotros, mis amados Yahim y Ahiot, que estéis en cualquier parte del mundo, mis amados hermanos de la dispersión, mis amados que estáis en cualquier parte del país, es un día muy especial porque este día se, se dio una expiación también por parte de alguien que entregó su vida en un sacrificio a un nivel sublime, apartado, puro, aunque muchos lo negaren, aunque muchos lo rechazaren, aunque muchos dijeren que esa no es así, aunque muchos, inclusive de los propios hermanos, dijeren que no es el Mesías o el Masías, pero él es. Siempre diré la alusión que trae con respecto a lo que es, lo que hicieron, el desprecio y llegar a su hermano Joseph. En este caso estoy hablando de los 12 hermanos de Israel, los hijos de Jacob, quienes a uno de ellos los menospreciaron, le dejaron, se burlaron de él, dijeron eres un soñador y tal y cual, ¿sí? Entonces, todo esto hizo que trajese esto una alusión también con Yeshua, porque nunca hasta el día de hoy nuestros hermanos de la casa de Judá han querido aceptar esa expiación que hizo Yeshua una sola vez y para siempre, como dice en el libro de Hebreos. Quizás para ellos dicen que el Nuevo Testamento no vale nada. En esos términos posiblemente que ellos aseveran decirlo, pero nosotros estoy consciente de que mucha manipulación hubo con esto del mal llamado Nuevo Testamento. Mucha manipulación
Y quizás muchos quisieron tomar de esto, ganar posiblemente ventaja para su propia religión, que a propósito no profeso, porque la religión lo que ha hecho es dividir. El creer en algo porque me han dicho, eso se ha convertido en un dogma, en una pared que divide entre el uno y el otro. Este Yom Kippur, es un Yom, el tiempo de perdonar. Sí, debemos tener presente eh, que no es para los demás, sino para ti exclusivamente. Porque a ti te se dio en lo personal, es por ti y por mí que la expiación se hizo a través de Yeshua HaMashiach. Y claro, estamos conscientes que en la Torá esto fue establecido por el Eterno con la sombra mesiánica, con la sombra de quien iba a venir en el futuro. Y lo que dijo Yeshua, o perdón, lo que dijo Moshe, dijo claramente que levantará un profeta mucho más que él. Y lo fue Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Recordar este tiempo, recordar para recibir ese perdón, que tenemos que hacerlo absolutamente sin sentir ese enojo, ese rencor, ¿sí? Tenemos que liberar todo nuestro interior y todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, nuestro ruach, que se conecte mucho más allá con la Neshama, ¿sí? Entonces, mis amados Ahim y Ahiot, es que este Yom debo enfocar en algo que es perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar abre muchas cosas, abre esa vía a un lugar muy hermoso de conexión con el mundo espiritual, en donde nos permite seguir hacia adelante, ¿sí? Y a pesar de lo que haya sucedido, estamos tan seguros de que reconociendo, haciendo el teshuvá, es lo que nosotros recibimos el perdón. Por tanto, mis amados Ahim y Ahiot, quiero leer el texto donde se habla acerca de todo esto, sí, que estamos hablando de, en este caso de Yom Kippur, día de expiación, que está en el libro en el libro de Baikra o Levítico capítulo 23, 27 a 32, que dice lo siguiente: mira, dice, mira, el día 10 de este séptimo Jodesh, es el mes, es el Yom, o sea, el día de la expiación. Será una ocasión sagrada para todos ustedes, donde practicarán la negación propia y traerán una ofrenda de todo corazón al Eterno. No harán ninguno de ustedes ningún trabajo durante en ese día, porque es un yom de expiación, o sea, Yom Kippur, día de súplica y de ruegos, en el cual se hace súplicas y ruegos en favor de todos ustedes, en favor de todos ustedes. No dice por que hagamos por los otros, sino por cada uno de nosotros, delante del Eterno, que es nuestro Yahweh Elohim, ¿sí? Yudhei Bathei Elohim. De hecho, cualquier persona que no practique la negación propia durante ese yom será cortada de su parentela, o sea, en otras palabras, apartada o expulsada.
¿sí? Y cualquiera de ustedes que haga algún trabajo durante ese yom, yo haré que esa persona perezca de entre su pueblo. No hagan ninguna clase de trabajo, es una instrucción perpetua, si es un mandato perpetua, ¿sí? Otras palabras, en paréntesis que digamos, pues que tiene un principio y también tendrá un final. Por todos los siglos desde que se estableció. Será un Shabbat, ¿sí? Un Shabbatón, Shabbat, de completo reposo para ustedes y practicarán la negación propia, ¿sí? Es decir, eh, olvidarnos de nuestros propios deseos, si hago un paréntesis de esto, de nuestros propios deseos y tenemos que suplicar por nosotros mismos, por mí en este caso, por ti en el caso tuyo y también, obviamente, en este caso, la expiación que iba a ser el Cohen Gadol tenía que ser en rogar por todo el pueblo. Entonces, siguiendo con la lectura, dice, y en el día noveno del mes, por la tarde, de tarde a tarde, observarán este reposo. Se está hablando de Yom Kippur, ¿sí? Yom Kippur, como he dicho, es un Yom tan importante, mis amados, Ajim y Ajiot, para cada uno de nosotros, luego de haber recibido, ¿qué? Una alerta que fue al inicio de, en este caso, del mes séptimo, que estamos hablando que fue Yom Teruah. Este despertar que nos dio a nosotros de hacer una introspección y prepararnos para Yom Kippur, en este caso, que este Yom, ¿sí? Que es este día. Yom Kippur es el día de expiación. En en este día exactamente que nosotros estamos, se presentaba una ofrenda para expiar el pecado. ¿Por qué? Por la infracción o error o falta que se ha cometido, ¿sí? En este Yom, sí, en este caso, estamos hablando de Yom, como es, significa día, ¿sí? Yom, día. Y tenemos la palabra Kippur, que viene de la palabra Caporet, ¿sí? Que quiere decir eh, propiciatorio, ¿sí? Propiciatorio. O sea, Caporet es como significa eh, una tapa, usado solo para la cubierta del arca sagrada o del propiciatorio, ¿sí? Entonces, esto viene de la raíz de capar, ¿sí? Cafar, que es la misma palabra usada para expresar, en este caso, expiación, ¿sí? Expiación, eh, que es cafar, que viene de primero de cubrir, ¿sí? Cubrir con, como en este caso también figura de expiar, de condonar, de aplacar o cancelar, anular, apaciguar, corregir, evitar, expiación, lo que estamos hablando, ¿sí? Eh, Limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación y satisfacción. Es lo que significa esta palabra kafar, que es expiación, que de ahí se le dice en este caso kafar, ¿sí? Relación que tiene con con la palabra Kippur, o sea, que estamos hablando de Yom Kippur, o sea, Kippur es expiación, ¿sí? Expiación, por lo tanto, eh, lo que vemos en la Torah es el día que tiene que ver con el día que es el perdón que el Eterno favoreció en aquel entonces con los sacrificios que se presentaban en aquel día, eh, perdón, al pueblo de Israel. Este proceso es por medio de sacrificios, como dije, de hacer de muchos procesos que tenía que hacerse en ese entonces, sacrificando un macho cabrío. ¿Y en quién se determinaba? En este caso, se terminaba un juicio por la culpa de quien lo presenta. ¿Sí? El animal llevaba la culpa de aquel que estaba, en este caso,
con el juicio para ser determinado una sanción, por decir así, ¿sí? Entonces, es decir, este fue un sustituto. Y a este sustituto para hacer es lo que decimos capará, que es la palabra que se usa para decir cubierta, ¿sí? O sea, que cubre, en otras palabras, para las cosas, en este caso, de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, miren, por eso es que eh, todo esto lo que estamos hablando es con respecto lo que es la palabra en hebreo, caporer, lo que es tapa, ¿sí? Lo que acabamos de explicar hace un momento, que es cubierta, y de kafar, que es de una figura de expiar o condonar y aplacar lo que hemos dicho. Entonces, en todo esto, nuestro Rebe Yeshua HaMashiach es quien hizo este sacrificio de expiar, esta capará, ¿sí? Este kafar, ¿qué? Anulando la sentencia de muerte, ¿sí? La sentencia de muerte que estaba pesando sobre todos por causa del pecado. Obviamente que esto que ingresó en el principio por un resultado de una desobediencia. De esta manera, a través de este sacrificio se evita este juicio para luego alcanzar a través de los méritos de Yeshua. ¿Alcanzar qué? El perdón, ¿sí? Y también con esto reconciliar con el Eterno. Por eso dice el Sheliach Shaul, dice que hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces es reconciliar con el Eterno, como dice el mismo Shaul en el libro de Segunda de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18-19. Dice, dice, y todo es de el Eterno, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que el Eterno en él, o Elohim Mashiach, estaba reconciliando, o sea, Yahweh estaba, el Eterno estaba reconciliando en el Mashiach, ¿sí? A la humanidad, a él, sin tomar en cuenta, dice, a los hombres sus pecados. Entonces, miren, tan maravilloso es que este guión tiene mucho que ver también con el tiempo final que vendrá y será esto, un juicio en donde se determinará. Por eso es importante que todo esto que estamos viviendo, cada una de las cada una de las fiestas son ensayos. Ensayos que tenemos que preparar nuestra vida, que tenemos que eh, hacerlo, ¿sí? Tenemos que prepararlo, mis amados, Jim y Ejiot. No importa que nos diga que nosotros no tenemos tal vez el derecho ni tenemos por qué celebrar porque nosotros no somos judíos, pero no, no era solamente para el pueblo judío esto. Como siempre he dicho, nuestros hermanos de la casa de Judá, conocidos como judíos, nos guardaron, nos han dado este legado que ellos guardaron celosamente, pues estamos muy agradecidos. Pero realmente las Moed fue dado para todo Israel. Y todo Israel significa es todas las 12 tribus, ¿sí? Las 12 tribus, no solamente una tribu, ¿sí? No solamente una tribu. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, yo quiero citar algo que lo que dice igual en el texto de la escritura, que dice en el libro de, eh, a ver, sí, en el libro de Efesios, sí, en el libro de Efesios dice claramente, para así reconciliar para Yud-Heh y Vad-Heh y el Eterno, ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad, ¿sí?
mató esa enemistad, producto obviamente que era el pecado que había hecho esta gran separación entre el Eterno. Entonces, quién se presentó con este sacrificio perfecto? ¿Quién? Yeshua HaMashiach. Aunque pese lo que pese, nieguen lo que nieguen muchos, digan y no crean, ¿sí? Categóricamente debo decir a todos los cuatro vientos del mundo que Yeshua fue, y eso no creo, siempre lo voy a decir ahora, no creo que alguien se haya vuelto loco para morir por decir estas cosas o por hablar estas verdades y arriesgar su vida, arriesgarse por una mentira o arriesgarse por un invento de algo, como muchos dicen que esos son obras que fueron más tarde. Sí, es verdad, fueron más tarde, pero son aquellos escritos que muchas veces el Sheliach Shaul, dirigido a Éfeso, lo dijo de una manera de la siguiente. ¿Sí? Efesios 2:16, para así reconciliar para con el Eterno ambos pueblos en uno solo. Estamos hablando aquí la reconciliación que viene a través de Yeshua, ambos pueblos, y dice, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. Terminó, ¿sí? Con su expiación, permitió para que esto haya un acercamiento y se rompa toda esa división que había y se vuelva a unir nuevamente lo que era en el principio. Ahora, en el libro de Colosenses, esto estamos hablando de que Yeshua tuvo que llevar la pena máxima de morir, aunque muchos no quieran creer, en este caso la casa de Judá. Pero debo decir también con todo respeto, muchos de la casa de Judá, no todos, hay muchos rabinos de renombre que en sus tiempos reconocieron a Yeshua que es el Mashiach. Por eso digo, no todos, no todos son los que niegan, no todos son los que rechazan, no todos son los que dicen que eso de ese, que obviamente el problema era que en que muchos le hicieron un, una situación que envolvieron con un Jesús poniendo, romanizando y luego cristianizando para hacerle, hacerle poner como que el, aquel que no guarda Torah, aquel que más bien va en contra de la Torah, cuando no es así. Bendito el Eterno que nos ha permitido entender nosotros que estamos en la dispersión y nos amparamos, sí, plenamente en todo lo que es la Torah, pero también creemos que los escritos o los rollos que se fueron registrados de alguna manera, de esos rollos, muchos de ellos a lo mejor fueron alterados cuando fueron transliterados o traducidos a nuestra lengua. Sí, puede ser, es verdad que mucho de eso quisieron favorecerse, como ya dije hace un rato. Pero esto es lo que realmente nos da esperanza. ¿Quién puede arriesgarse a decir de esta naturaleza y morir por algo? A lo mejor por inventarse algo, por, por mentir. No lo creo. ¿Sí? En la carta de los Colosenses, en el verso capítulo 1 y verso 20 dice, y por medio de su Hijo, estamos hablando, reconciliar todas las cosas en Él, ya sea en el cielo y en la tierra, haciendo paz, o sea, shalom, por medio de Él y haciendo que su Hijo derramara su sangre y al ser ejecutado en la estaca. ¿Sí? Ahora, acá en una parte hablamos de que para unir esta división de ambos pueblos. Ahora, también no solamente era para unir,
sino también para que se reconcilie las cosas en Él, tanto las cosas, porque esto de lo que se causó, esto de lo que muchas veces hablamos, de pronto nuestros labios hablan exagerado las cosas, se van en contra y a veces no amamos, no perdonamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? No solo afecta a mí, sino afecta al cielo, afecta a todo el universo, afecta a todo lo que está creado por causa de nuestras infracciones. Entonces, ¿qué es otra reconciliación que vino a traer? Es el cielo y la tierra. Y otro de los textos en el mismo verso 22 dice, del mismo libro, ahora se ha reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte para presentarlos cadushim y sin defecto y sin reproche ante Él. Mis amados de Jim, mis amados hermanos y amados hermanos de la casa de Judá, quiero decir con todo el amor y con todo el respeto que realmente hoy por hoy estamos en una carrera de disputa que el judío, que el no judío, etcétera. Y qué decir de otras religiones, no debo ni quisiera expresarme, pero todos en una carrera que a lo mejor sin entender, otros entendiendo, otros a lo mejor guardando su postura, solamente sintiéndose exclusivos, pero cual sea la razón, es un día que el Eterno ha permitido este Yom Kippur, este día de la expiación o perdón, es el día en que debo pedir perdón. Y yo, en este día, con este video de reflexión que dejo para cada uno, ¿sí? Luego repito, Yom Kippur es el día del perdón. Y entonces, desde lo profundo de mi alma, desde adentro de mi interior, estoy consciente que muchas veces cada una de las palabras que transmito y a lo mejor hasta escribo, porque uno piensa y escribe. Entonces, ahora pido perdón por mí a quien haya causado daño en el aspecto material a lo mejor. Y muchas veces a veces hacemos daños morales, ¿sí? De pronto, con mi forma de ser, muchas veces haya decepcionado a muchos, habiendo de pronto creado falsas expectativas. Todo esto, pido perdón. Pido perdón a todos a quienes vean este video. Si de pronto en mis explicaciones haya pretendido, no sé, intencional o sin intención, querer juzgar, lo cual no es mi intención. Quiero que el Eterno me perdone por muchas veces, por no ser diligente cuando tenía que haber sido. Hablo cuando era en la época de pastor. No le había dado lo que es de dar correctamente a cada uno de aquellos hermanos o hermanas en aquel entonces, lo que es de ser
de acuerdo a la escritura como tiene que ser. Y sé que ahora muchos estarán preguntando, ¿qué pasó? No, sigo firme para adelante, creyendo en Yeshua HaMashiach como el único, mi Redentor Goel, que expió su vida por mí y se levantó también, fue levantado por el poder del Eterno de entre los muertos. Por ello, sé que hemos alcanzado el perdón, como dice el Shiliach Shaul. Cuando estábamos muertos de los pecados, Él nos rescató y nos dio vida, ¿sí? Entonces, muchas veces uno tiene que reconocer que a nuestros discípulos o alumnos de pronto no transmití en aquel entonces enseñanzas correctas, sino fue a lo mejor enseñanzas de confusión, que hoy por hoy a lo mejor por esas causas muchos de pronto todavía no pueden despertar, o de pronto no tuve suficiente paciencia con ellos de esperar un momento y, y hacerlo otra vez, explicar. Me refiero cuando yo salí del mundo del cristianismo a raíces hebreas, tal vez muchas cosas hice con exageración y muchas cosas de pronto pensé que no debo relacionarme con ellos. Cuando Yeshua HaMashiach sí nos enseña a relacionarnos, no a vivir como ellos, no a ser como ellos, pero sí a diferenciarnos en nuestra vida de santidad, de Kedushá. Pido perdón por todo ello y estoy completamente seguro muchas veces que con muchas cosas uno a veces causa daño con las palabras, ¿sí? Por eso yo te invito a ti también, que es un día de perdón. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona a tu amigo, perdona a tu vecino, perdona a quien te haya ofendido, perdona al quien te haya supuestamente te haya causado daño. Perdónate a ti mismo primero y luego sabrás liberar a los demás también. Por eso estoy seguro que muchas veces uno con tantas cosas que hace sin medir causa daño, guardando rencor, guardando cosas que no tiene que guardar y de esa manera a veces le afectamos a las personas, le afectamos, le afligimos y causamos amarguras en nuestros semejantes. Pero estoy seguro que el Eterno será el único que todo nos perdonará, porque este yom es un yom de perdón, un yom donde el Eterno nos ha dado esa oportunidad. Y además de ser un ensayo, es algo que tenemos que hacerlo. Mire, el estar en la presencia del Eterno no simplemente se requiere una simple confesión, sino buscar elevarnos espiritualmente para vivir esa santidad. Porque cuando recordamos que los Kohanim, los sacerdotes que estaban en aquel, lo que dice la Torá, y nos relata, tenían que alcanzar el nivel mucho más elevado porque tenían que presentar sus vidas correctamente de acuerdo a lo que establece la Torá. Y por lo tanto, mis amados Ajim y Ajiot, este yo deseo que cada uno de ustedes tengan ese perdón en sus vidas. Tú mismo, tú tienes que hacerlo. Y quizás de todo esto era lo que Yeshua dijo cuando Kefa preguntó cuántas veces
que le dijo, ¿será 7? No, le dijo Yeshua, 70 veces 7. La constancia de pedir perdón. Y lo mismo, cuando nosotros recordamos, cuando Yeshua Hamashiach enseñó cómo dirigirnos a nuestro Padre, cuando dijo, Abino Sheba Shammai, sí, Padre nuestro que estás en los cielos. Y después, más abajo, le dijo, vosotros también debéis perdonar. Porque si no perdonáis, tampoco tenéis parte en el reino. Mire lo que es importancia de perdonar. Mire lo que es importancia de perdonarnos entre hermanos y hermanas, entre amigos, entre todos los que sean. Por eso, mis amados Ajim, hoy sí pido perdón a todos y cada uno de ustedes. Si yo causé con intención o sin intención alguna situación delante del Creador, delante de nuestro único soberano de todo, yo pido. Y a vosotros, mis amados Sahim y Ajiot, tal vez de pronto si haya escrito algo en las redes sociales, tal vez de pronto ofendí, pido perdón, porque muchas veces uno te puede expresar cosas que no son. Sí, consciente estoy de que no puedo a todos juzgarlo, porque muchos todavía no han despertado, muchos todavía no han llegado al nivel correspondiente. Entonces, quizás por eso hoy están en el lugar que están, pero eso no me faculta para mí juzgarlos o decirles que ellos son a lo mejor que no tienen oportunidad de salvarse o lo que sea. Cuando el Eterno es el único que determina en su juicio en este Yom Kippur, Él es el único que determina nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que es rogar al Creador que nuestras vidas podamos hacerlas pidiendo perdón a través de un teshuvá, a través de un arrepentimiento sincero, genuino en nuestro interior. No solamente de labios. Por lo tanto, mis amados Ajim, un extenso abrazo a cada uno de vosotros. Un extenso, inmenso abrazo a todos mis hermanos que están en todos los lugares dispersos. Tenemos que seguir hacia adelante. No importa que les digan que a lo mejor como nos han tildado ahora de muchos quieren tildar o quieren que sean no ágidas. No, somos el pueblo que estamos retornando al camino antiguo, a las sendas antiguas. Y por eso estamos buscando guardar estas moed siempre. Guardar estas moed porque son ensayos que nos ayudan para prepararnos al retorno de nuestro Mashiach Yeshua HaMashiach. Toda la él que el Eterno dio ese privilegio a través de Yeshua que nosotros podamos alcanzar el perdón. Bendito sea el nombre del Eterno por siempre y que un día todo el mundo entero sabrá y conocerá que Él es el uno y único. Hoy por hoy nosotros sí profesamos que es el monoteísmo, porque solamente hay uno. No hay muchos. No participamos desde que hemos salido y conocido, alcanzado el conocimiento. No, nosotros no estamos para participar en lo que crean en 2, en 3, en 4, yo qué sé, porque somos de un solo creador y uno y único, el que es Yud-Hei Vav-Hei. Bendito sea el nombre de Él para siempre, mis amados Ajim, que sea un excelente y una moed, una fiesta de regocijarnos porque alcanzamos el perdón, de afligirnos por reconocer lo que nosotros hemos hecho erróneamente muchas veces las cosas. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados Ajim. Bendito sea para siempre. Y Hatzamea Yom Kippur.